desde hace años. Pero años. Yo tuve la idea de empezar una serie de videos llamados ¿Cuál es la mejor película de insertar saga? Y a que no adivinan con qué saga iba a empezar, ¿eh? 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 Carajo. Originalmente este video iba a ser mi top barra análisis barra sustentación de la saga de Misión Imposible de peor a mejor. Ahora, para mi hermosa y pechocha suerte, todos han hecho el mismo pinche video. El video más recurrente en los últimos 2 meses ha sido precisamente este. Y por mera curiosidad, me metí a ver todos. O bueno, casi todos. Y me encontré con un patrón amargamente curioso. Misión Imposible 3 en la mayoría de los tops que he visto se encuentra entre los últimos puestos siempre, o bueno, casi siempre. Y ustedes dirán que eso es cuestión de gustos. Y pues, ¿cómo te digo que...? La gran mayoría de estos tops no están teniendo en cuenta el análisis correcto que debe tener un producto audiovisual. Y esto no es opinión, ya que esto es soportado por múltiples libros y artículos científicos. La forma de analizar una película, más allá de tus gustos personales, se divide en 2 grandes campos, dentro de los cuales se encuentran todos los demás elementos que encontramos en un film. Y estos son la narrativa audiovisual y el lenguaje audiovisual. Dentro de la narrativa audiovisual encontramos pues la historia, el guión, la estructura de 3 actos con el paradigma Sitfield, verificar agujeros de guión, tridimensionalidad de personajes y ya me entendiste pues todo lo referente a la historia. Y por el lado del lenguaje audiovisual, en palabras simples es cómo graficas esa historia en la pantalla. Es decir, aquí analizas toda la realización, dirección, cámara, planos, ángulos, movimientos de cámara, colorización, edición, fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Ya me entendiste pues. Para mí dirigir es trabajo de cámara, así que participo activamente en eso. Tengo que preparar la toma, bloquear a los actores, coreografiar el movimiento de la escena, introducir a la cámara en la coreografía, determinar cuándo se detiene la cámara, cómo se mueve, hasta dónde llega, cuál es la composición, así que siempre tengo el ojo en la lente. Eso es lo que hago, incluso elijo las lentes que quiero. Ahora, volvamos con Misión Imposible, porque yo considero que esta película no puede estar bajo ningún concepto entre las últimas de la saga, así que vamos con el análisis para comprobarlo. Quiero mencionar lo más resaltante en cada campo y bueno, diré que el fuerte de esta película es por lejos su narrativa. Mi primer argumento a favor de esta es el siguiente. Esta película estableció muchos elementos narrativos para la saga. Utilizo la palabra estableció porque cualquiera podría tranquilamente empezar a ver la saga partiendo desde aquí, desde la 3. Porque los elementos que se establecieron en esta historia perduraron hasta el final de la saga. Y los elementos de las primeras 2 películas pareciera que son ignorados o dejados a un lado en lo que restó de la franquicia, a excepción de la película final, claro. Pero, ¿cuáles son estos elementos de los que estoy hablando? Julia, el mayor cambio, tiene apariciones en la 4ª y 6ª entrega y fue un elemento duradero en la saga. La integración de Benji aparece solo en 3 escenas en esta película y aún así su carisma convenció a Tom Cruise y a los realizadores de que debería volverse un personaje principal. Las únicas 2 escenas en que habla son narrativamente buenas. ¿Quieres que lo pruebe? Bueno, la primera escena es un inteligente chiste en donde Benji teoriza sobre la pata de conejo y la compara con un artefacto que su ex profesor llamaba el anti-dios. Y esta frase es reutilizada en Misión Imposible 8. Davian lo llamaba la pata de conejo, pero tenía otro nombre. El antidios. Y la segunda escena es un momento frenético en donde Benji guía con un mapa a Ethan Hunt mientras él corre por las calles de China. Escena que se repetiría y se superaría incluso en la 6ª entrega. ¿Por qué será? La personalidad de Ethan se estableció a partir de aquí, porque en la segunda película Ethan parecía más bien
Neo de Matrix simplemente se pasaron con lo canchero y habilidoso. Y aquí más bien le dan una personalidad mucho más evidente sobre la cual profundizaré más adelante. Ahora, un punto específico que destacó tanto que para mí es un argumento sólido a favor de esta película es su villano. Por el amor de Dios, Philip Seymour Hoffman. El villano de esta película es o el mejor de la saga o el segundo mejor, sin discusión a un tercer lugar. Y el único villano que se le asemeja es Solomon Lane. Pero ¿por qué digo estas cosas? Porque Solomon Lane es un villano mejor argumentado y más complejo de escribir, ya que tiene una trama sumamente complicada acerca de sus ideales, su pasado y el origen del sindicato. Entonces, ¿cómo podría acercársele Owen Davian? Muy simple, mi querido amigo, por la tridimensionalidad del personaje. Y esto es una combinación de dos factores: la escritura genial de diálogos y acciones del personaje que prefieren sugerir muchas más cosas de él de las que vemos. Y por otro lado, la actuación. Esta es la actuación. Y es que esta sin duda es la mejor actuación de un villano en toda la saga. Philip le da tantas facetas a este personaje que podemos intuir demasiadas cosas sobre él sin que las haya dicho siquiera. Y sus acciones en la historia no se quedan muy por detrás de su actuación, ya que este es el villano que más tuvo contra las cuerdas a Ethan Hunt, tanto en lo emocional como en su visión. ¿Lo dudas? Men, literalmente es el único que consiguió matarlo. Ethan tuvo que detener su propio corazón y depender de que Julia lo consiga salvar. Y quisiera volver a resaltar los diálogos y la forma en la que los interpreta Philip Seymour Hoffman. Fíjense en esto: él nunca perdió en un diálogo contra Ethan, ni aún estando secuestrado. Nombres, contactos, inventarios. ¿Tienes a esposa, novia? De ti depende cómo salga esto. La voy a encontrar. Quien quiera que sea, la encontraré y le haré daño. Fuiste capturado con los detalles de la ubicación de un objeto denominado pata de conejo. La voy a hacer sangrar y llorar y gritar tu nombre. Y tú no podrás hacer nada. ¿Sabes por qué? ¿Qué es la pata de conejo? Porque estarás agonizando. ¿Y quién es el comprador? Y luego te voy a asesinar enfrente de ella. ¿Cómo te llamas? ¿Qué es la pata de conejo? ¿Quién eres? ¿Y quién es el comprador? No tienes idea de lo que sucede, ¿cierto? Mi siguiente argumento es Ethan Hunt y la tridimensionalidad de personajes. En la narrativa audiovisual encontramos el subcampo de los personajes. Y entre las instrucciones para ser un buen personaje existe algo llamado tridimensionalidad. Es como una figura geométrica. Mientras está plana, ¡aburrido!, pero en 3D. ¡Guau, qué buenos los gráficos! ¡Hostia, qué buenos! ¡Qué buenos! ¡Dios, qué buenos los gráficos! Y esto no se trata de que todos los personajes nos cuenten su trágica historia para que sean tridimensionales. Se trata de que veamos matices, personalidades y a personas reales e interesantes por medio de sus actuaciones en la historia. Y en toda la saga, menciónenme una película que explore tanto al personaje de Ethan Hunt como Misión Imposible 3. No más preguntas, su señoría. Misión Imposible 3 fue la película que más exploró a Ethan Hunt como un ser humano y no como un agente especial. Podemos ver su faceta como un civil carismático y bueno en todo. Podemos explorar su faceta amorosa, pero la de verdad. Y por sobre todo, es en donde más veces vemos a Ethan habiendo perdido el control. Y aquí es donde encontramos el punto más alto de su tridimensionalidad. Podemos incluso psicoanalizarlo, ya que Ethan pierde el control porque ama a Julia y ella está a punto de morir. Ethan está atado de manos y además tiene todo en contra porque no pudo separar su vida de su peligroso trabajo y muchas cosas más. Sí, lo sé, Farid Dick seguro te lo puede explicar mucho mejor. Y bueno, en realidad, esto que voy a mencionar es parte del lenguaje audiovisual, pero ya fue. Con respecto a la tridimensionalidad de personaje, esta es la mejor actuación de Tom Cruise en la saga de Misión Imposible. Nunca habían explorado emociones tan fuertes para Ethan Hunt y que se vieran tan reales. Y en fin, con todo y esto, pasemos con el lenguaje audiovisual. Para ser completamente sincero, no diré que esta película es una obra maestra de lenguaje, porque no es así.
De hecho, a nivel de calidad visual, la segunda parte podría incluso estar a la par. Además, tenemos a Brian De Palma con su elegancia y excelencia visual y a Christopher McQuarrie con una grandiosa fotografía. Entonces, eso hace a Misión Imposible 3 una película con un lenguaje audiovisual malo. ¿Cómo te digo que? Esto es lo que pasa cuando tienes una saga tan... con la valla tan alta, pues. Pero Misión Imposible 3 tiene un lenguaje audiovisual muy bueno. Y te lo puedo explicar con escenas de meros detalles. Miren nada más esta escena con este aspecto técnico increíble. Entonces sube a un helicóptero que despega del lago. ¿Cómo se llamaba ese lago? Lago Wanaka. Wanaka. Bueno, gracias. No se escuchó. ¿Cómo llegó a oír? Esto, dentro del lenguaje audiovisual, se llama el efecto Kuleshov. Y es que nosotros vamos a entender la reacción del sujeto en un plano dependiendo de lo que se muestre en el siguiente plano. Ahora, esto podría haber sido una simple escena de Ethan mirando a su esposa enamorado, pero no. Ethan mira a su esposa y a sus amigas. El siguiente plano especifica la distancia. Ethan no puede oírlas. Luego se nos muestra un plano de los labios de ellas y a Ethan sonriendo y haciendo un gesto, para luego completar la frase sobre la cual ellas estaban hablando, Lago Wanaka, dándonos a entender que Ethan supo leer los labios de ellas con facilidad. Amigo, esto es genial. La escena no es solo un efecto Kuleshov buenísimo, sino que nos muestra a Ethan como casi un superhumano en medio de hombres comunes. Cosa que no se había visto en la saga y que no se volvería a repetir. Aspectos técnicos específicos como este hay un montón y me demoraría una hora explicando cada uno. Hay secuencias muy buenas de edición y montaje, pero ahora quisiera hablar a rasgos generales sobre un aspecto al cual no se le ha prestado atención, y es la propuesta general de cámara. Y es que Misión Imposible 3 fue la primera película del muy buen director J.J. Abrams. Y muchos dicen que se nota la inexperiencia porque la película tiene mucha cámara loca. O bueno, que la cámara se mueve mucho y que algunas secuencias no se entienden. Pero lo que realmente sucede es que, a diferencia de posteriores entregas de la saga que contaron con una fotografía mucho más centrada en los espacios y los fondos, Misión Imposible 3 es una película con un foco más centrado en los personajes que en la misión. Entonces, si el foco es en los personajes, ¿qué es lo ideal? ¿Mostrar un plano hermoso? ¿Cómo te digo que necesito mostrarlo a él? Y es así como desciframos la propuesta de cámara gradual. Y es que durante los momentos más tranquilos encontramos una propuesta más estándar. La cámara está más estática y, como dije, con planos cerrados, pero no tanto. Mucho plano busto y primer plano, pero todo muy limpio y ordenado, nada tosco. Sin embargo, cuando la escena tiene un poco más de tensión, la cámara tiene una ligera rotación, la cámara hace travelings circulares e incluso tiembla. Pero cuando ya estamos en los momentos de mera acción... ¿Tú crees que es broma? ¿Tú crees que es broma? ¿Crees que no puedo hacerlo? ¿Dónde está? ¿Dónde demonios está? ¿Dónde rayos está? ¡7! ¡7! Los ángulos están bastante rotados o el temblor de la cámara es mucho mayor. Y ni hablar de cuando la historia tiene a Ethan al borde del colapso. Nada más miren, el ángulo está rotadísimo, el temblor muy presente. Y esto queda bien. La película a nivel de lenguaje audiovisual es excelente. Mis únicas críticas serían que a veces hay más cortes de los necesarios en algún montaje, o que en ocasiones sí se exagera demasiado con los temblores de las escenas, como en esto. Pero mi punto es que, ¿se dieron cuenta? La propuesta de cámara va de acuerdo con la historia. Y en general quisiera decir que todas las películas de Misión Imposible cuentan con un excelente apartado de producción y lenguaje audiovisual, por lo que el gusto personal sí puede influir bastante sobre en qué puesto de tu top la coloques. Pero de ninguna forma, esta película puede estar entre tus últimas, ya que puesta a comparación de otras de la saga, se pone por encima tranquilamente.
con estos argumentos que te acabo de exponer. Además, esto ya es fuera de lenguaje y narrativa, que a esta película se le debería atribuir el título de la película que salvó la saga, y no a la 4, porque como expliqué, esta película puso los fundamentos para el resto de las películas. Y además, muchos critican que no le fue tan bien en taquilla, pero amigos, literalmente tenía todo en contra. Solo es cuestión de investigar un poco. Misión Imposible 1 tuvo críticas mixtas. En su tiempo tuvo críticas mixtas por parte de los fans de la serie. Como ya saben, hay varias películas inspiradas en la serie, pero nunca le vamos a perdonar a Tom Cruise que en sus films, Jim Phelps sea un traidor. ¡Nunca! Y Misión Imposible 2 fue un taquillazo, pero tengan en cuenta, hasta hoy en día, la peor película de la saga. Y además traían a un director primerizo, lo tenían todo en contra. Y aún así, lograron hacer un éxito moderado e implementar las bases para las 5 grandes películas que le seguirían. Y en fin, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, apóyame, por favor. Dale like, suscríbete para que el algoritmo sea bueno conmigo y puedas seguir viendo este contenido. Y sin ningún comentario extra, yo me despido. Chao y hasta el siguiente video. He dicho. ¡No!